Marcela Poirier, coordinadora de Gestión Cultural y Educativa de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida a la octava sesión del programa de Ciencias Sociales, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, proporcionando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recordarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas de las siguientes maneras. A los que nos siguen por la plataforma de Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Fabiola Yekting es antropóloga y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, donde actualmente ejerce la docencia en el pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Es doctora en antropología por la Escuela de Altos Estudios de París, en Francia, y miembro del laboratorio de investigación CERMA Mondes Americanis. Es docente investigadora de la San Marcos en el RENACIT, calificada por el CONCITEC, y es especialista en temas de etnicidad, género, gestión territorial de los recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo en las comunidades campesinas e indígenas andino-amazónicas, por lo que cuenta con artículos, documentos y muchas publicaciones. Tiene una amplia experiencia en acompañamiento y dirección de investigaciones etnográficas, de carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Su trabajo se enfoca en el diseño y evaluación de políticas públicas interculturales y en el ejercicio de derechos sociales, culturales, económicos y ambientales. En el 2015 realizó la investigación sobre la contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria en el Perú, que es base de la publicación sobre las mujeres indígenas y la economía en Perú y en Guatemala. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Fabiola Yekting, quien nos presentará la conferencia Las mujeres indígenas y la economía. Doctora Fabiola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Marcela, agradezco la invitación al equipo de la Biblioteca Nacional. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre las mujeres indígenas y la economía. Bueno, para ello voy a empezar a compartir mi presentación. La primera pregunta que debo responder antes de iniciar el tema, por cierto, es un tema bastante motivador, bastante interesante, que presenta ciertos desafíos que ahora vamos a ir viendo. La pregunta que debo responder inicialmente es cómo yo llego a conocer a las mujeres indígenas o de culturas indígenas. Debo decir, en primer lugar, que yo me he pasado buena parte de mi carrera profesional como antropóloga, como investigadora, investigando sobre las economías de las mujeres indígenas. He estado mucho tiempo viviendo entre las mujeres pastoras de Pune, en el altiplano puneño. Ahí realicé eh, 3 investigaciones, eh, 2 de ellas tesis, ¿no? Una de pregrado, otra de posgrado, cuya investigación sobre los proyectos de desarrollo en el altiplano fue publicada. Es un trabajo que se llama Visiones de Desarrollo en el Altiplano. Después también he estado entre las mujeres indígenas de las comunidades campesinas en el distrito del Aramate, esto en Ayacucho, y también he estado, bueno, trabajando y investigando y conviviendo con las mujeres ayánicas en el Valle del Río Purímac, en el Brain, ¿no? Entonces, mi interés y mi conocimiento y mi redescubrimiento, ¿no?, de las relaciones económicas, las formas económicas de las mujeres indígenas, empieza por allí. Y voy a ir respondiendo estas preguntas que nos hacemos sobre las mujeres indígenas y sus economías. Y la economía, así con letras mayúsculas, como
la conocemos, la economía formal, ¿no? Entonces, primero preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las culturas indígenas para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Las culturas indígenas son aquellos pueblos o comunidades que detentan o poseen tradiciones culturales propias, ¿no? Como la lengua, las formas de vida, las formas de hacer, de vestir, de comer, de pensar, que son únicas, que son propias, que se transmiten de generación en generación, así como principios colectivos, llámese comunitarios también, de organización social. De acuerdo con las Naciones Unidas, la población indígena mundial se compone de más de 370 millones de personas y contamos con más de 5.000 grupos étnicos a nivel mundial. Estas culturas indígenas, ¿no? Que son comunidades y poblaciones, sufren amenazas sobre la tierra y los territorios, ¿no? Que voy a denominar asedios, ¿no? Amenazas hacia lo que nosotros denominamos recursos naturales, ¿no? Muchas veces ellos denominan como naturaleza, ellos y ellas, agua, aire, tierra, ¿no? Que comprende estos elementos. Y es necesario también decir que en el Perú oficialmente tenemos 48 lenguas indígenas, ¿no? De las cuales 44 son amazónicas y 4 andinas. Y se calcula en alrededor de 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son amazónicos. Digo alrededor porque hay otros cálculos, ¿no? De organizaciones como el Instituto de Bien Común, como organizaciones indígenas, ¿no? Como Chirapa, como NAMIAP, ¿no? Que han calculado una mayor cantidad de pueblos indígenas, y alrededor de 80, vamos a verlo en un mapa a continuación, pero también es interesante notar que en el año 2010, ¿no? Cuando existía el INDEPA, el Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos y Amazónicos, se calculó alrededor de 77, ¿no? Entonces, se calcula que son más de 55 y más o menos oficialmente es lo que las cifras que tenemos son las que están viendo, 314 comunidades afroperuanas, 49 lenguas indígenas, entre 48 y 49, ¿no es cierto? Una gran cantidad de centros poblados aymaras, quechuas, y ese reconocimiento, ¿no? De que probablemente los cálculos se quedan cortos respecto a la existencia de pueblos indígenas, ¿no? Incluso de idiomas originarios, ¿no? Y que el 49.6% aproximadamente del territorio nacional está poblado por pueblos indígenas, ¿no? Y que también tenemos una alta biodiversidad, y eso también afecta las condiciones de vida, ¿no es cierto? Son parte de las formas de las condiciones de vida, tanto materiales, ¿no? Como no materiales, ¿no? Y además son detentores de, bueno, nuestras culturas milenarias, ¿no? Y eso implica además una visibilización, una necesaria visibilización y reconocimiento, ¿no? Porque desde nuestra época hispana, ¿no es cierto? El Perú se ha dividido entre República de Indios y República de Criollos, ¿no? Y esto muchas veces origina que se invisibilice el aporte, la importancia de los pueblos indígenas en el país. Luego debemos responder cómo es la economía indígena, ¿no? Entonces, decir primero que debemos tomar en cuenta que la economía, ¿no? Es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, consumo de bienes y servicios. Pero ahora hay que preguntarnos, dentro de las economías indígenas, ¿cómo es ese proceso de producción? ¿Qué se produce? ¿Qué significa la circulación?
de bienes y de servicios, ¿no? Que abarcan estas fases de producción, distribución y consumo. Y efectivamente, cómo las toma o no las toma en cuenta, ¿no? Esta ciencia social que llamamos economía. Entonces, para ello debemos decir que la economía indígena es una economía de subsistencia y social, ¿no es cierto?, que implica las formas de autoabastecimiento, de intercambio, que tiene que ver con esa sostenibilidad que implica muchas veces, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, el cuidado de plantas y animales, ¿no? Cuando hablamos de economía social, hablamos de solidaridad, hablamos de relaciones de producción y distribución que están organizados sobre principios de reciprocidad, de solidaridad, ¿no? Que no necesariamente persiguen el lucro o la inserción en el mercado y en la economía global, ¿no? Estamos hablando también de economías de pequeña y mediana escala, ¿no?, que se caracterizan justamente por su biodiversidad ecológica, ¿no?, y por propiciar la sostenibilidad, como ya lo mencioné, ¿no? Son formas de economía sostenible, ¿no?, y que plantea esta relación equilibrada, en su mayoría de casos, ¿no?, entre grupos indígenas y ambiente. Empecemos a hablar un poco sobre esa relación entre mujeres indígenas y economía, por ejemplo, a partir de la cultura andina, ¿no? Este amplio conocimiento que tenemos en las investigaciones nos va a mostrar que, si bien es cierto, ha habido atención a aspectos de cómo eran las características de las comunidades andinas, ¿no?, poco se ha detenido, ¿no?, las ciencias sociales y la antropología en particular. Yo hablo desde la antropología ha estudiado las condiciones materiales de los pueblos indígenas y no materiales, es decir, simbólicas, rituales. Y entonces es importante decirlo que en los estudios etnográficos, ¿no?, de los años 70, ¿no?, empiezan a enfocarse los estudios sobre mujer, ¿no?, inicialmente, vistas de manera general como parte del conjunto de las comunidades, ¿no?, a partir de, por ejemplo, el sistema de matrimonio y parentesco, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no?, que en la antropología las primeras etnografías fueron del siglo XX, ¿no?, de mediados del siglo XX, fueron muy importantes los estudios y las investigaciones sobre estas instituciones, ¿no?, parentesco, matrimonio. En los años 70, entonces, empiezan estos estudios enfocados en la mujer. Y también ven el matrimonio poco a poco como estrategia para el tejido de relaciones de poder y de estatus, ¿no? Bueno, una de las teorías, ¿no?, el estructuralismo con Levi-Strauss plantea justamente esta idea de intercambio de mujeres entre grupos, ¿no?, como base fundante de la organización social, ¿no? Entonces, estos elementos fueron vistos a través de cómo funcionaba el matrimonio, ¿no?, y las relaciones de poder, y cómo se consolidaban a través de, por ejemplo, la propiedad de la tierra, ¿no? Allí tenemos los trabajos de Marisol de la Cadena, por ejemplo, sobre matrimonio en Chitapán. Después también se ha regulado el control de la sexualidad, ¿no? Esto aparentemente, ¿no?, no tendría, digamos, podría decirse que no tendría relación con la economía, pero en el caso de las culturas indígenas, tanto andinas como amazónicas, vamos a ver que sí lo tiene, que afecta el acceso o condiciona, ¿no es cierto?, o determina el acceso a las condiciones materiales diferenciado entre los hombres y las mujeres. Y claro, puede que, digamos, alguien piense, porque mucho se ha teorizado también, ¿no es cierto?, que hay una aparente contradicción entre
estudiar a la mujer como individuo, ¿no es cierto? Y la cultura andina, porque la cultura andina es de carácter comunitario, ¿no es cierto? Entonces no se puede separar al individuo, ¿no es cierto? Que en este caso sería la mujer, de, de la cultura andina, de lo comunitario, ¿no? Sin embargo, el avance de las investigaciones ha puesto los ojos poco a poco cuáles son las características de las mujeres, de sus roles, ¿no? De sus actividades, y tiene que ver también con el control del cuerpo y la sexualidad, con diferentes prácticas, ¿no? Que regulan el acceso a los recursos a partir de ese control. Entonces ahí hay muchos ejemplos que poner, ¿no? Estoy citando la menstruación porque simula muchas veces la ritualidad en torno a la fecundidad de la Pachamama, en fin, hay una serie de símbolos que tienen que ver con estos aspectos productivos también. Mientras que en el área andina también se desarrolla mucho el vínculo entre las mujeres, la chacra y los animales, ¿no? Ese vínculo con la naturaleza, ese respeto y, y ritualidad, ¿no es cierto?, hacia la sagrada Pachamama, ¿no? Ese vínculo, esa valorización que tiene que ver con cómo se relaciona la mujer andina con el agua, con la tierra, con el territorio, con los animales, con las plantas, en fin. Y cuando hablamos también de su inserción en redes de intercambio comercial, quizás esto podríamos decir, bueno, pero estamos hablando de la mujer mestiza. Lo que se ha visto a través de las investigaciones, y aquí quizás Marisol de la Cadena es quien ha hecho el énfasis, es que efectivamente los espacios de comercio, como los mercados, ¿no? Pero también las redes, los circuitos comerciales han servido para ese proceso de amestizamiento de las mujeres, ¿no? Muchas veces. Entonces, vemos, por ejemplo, a través de la historia, en el sur andino, por ejemplo, cuando cambian y aparecen los ferrocarriles y luego también hay un cambio de las carreteras y los caminos, ¿no es cierto? Lo que antes era recorrido por los llameros, ¿no? Que salían en caravanas con sus llamas y sus productos para intercambiar, los pisos bajos por los pisos altos, en fin. Eso fue reemplazado por las mujeres comerciantes, ¿no? Y eso está en la cultura aymara, ¿no? Ahora que concebimos a la mujer inserta en esos circuitos de intercambio comercial, ¿no? Sin embargo, también se dijo en los años 80 que sufrían esta triple condición de subordinación y podríamos decir de desigualdad, ¿no? Que pasa por la discriminación, muchas veces que puede sufrir por su condición étnica, ¿no? El hecho de ser indígenas y de reconocerse como tales, la condición de trabajo doméstico y de género, por ser mujeres, ¿no? Entonces, hay quienes también han postulado, Florencia Abad tiene un muy interesante trabajo sobre la economía política y los mercados, ¿no? La mujer en los mercados, sobre que ha habido un desarrollo desigual del capitalismo, ¿no? Digamos, el sistema económico global, ¿no? Que lo que ha determinado es una creciente desigualdad sexual, ¿no? Y también división sexual del trabajo, ¿no? Desde que los españoles forzaron a los hombres al trabajo en las minas, y desde que se instalaron también, ¿no? Compañías inglesas, europeas, norteamericanas, en plantaciones, dice Bab, las mujeres toman, ¿no? Una serie de nuevas responsabilidades como productoras de subsistencia, ¿no? Entonces hay que recordar un poco ese papel también que han jugado las mujeres de origen indígena en la cultura andina y que según Bab también tienen un papel, ¿no? En las comunidades andinas autónomas, ¿no es cierto?, con economías autónomas, donde las mujeres pueden gozar de cierta igualdad
en el acceso a los recursos, e incluso controlarlos y tomar decisiones y ser importante su rol dentro de las comunidades, y las más dependientes, ¿no? Ahora en el contexto de las economías extractivas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay mayor dependencia, su rol es más subordinado, ¿no? Y además se le infiere un valor inferior, ¿no? Por sus labores domésticas. En cuanto a las mujeres indígenas y la economía en las culturas amazónicas, lo que vamos a ver es un desarrollo similar en las investigaciones y algunas coincidencias, ¿no es cierto?, que nos van a acercar entonces a las primeras investigaciones etnográficas, ¿no?, donde igual las mujeres eran vistas como parte de las comunidades nativas, donde además se les atribuía ser partícipes de los intercambios entre varones, los raptos, ¿no es cierto?, entre grupos étnicos, ¿no? Y poco a poco se va investigando también sobre instituciones como matrimonio, costumbres y otros aspectos, ¿no? Luego en los años 80 ya se llega a ver los estudios de género y las relaciones de parentesco asumiendo también las relaciones de producción, ¿no? A partir de los intereses de género se calificó en algún momento, pero también roles y características de los tipos de asentamiento, ¿no es cierto?, por residencia, ¿no? Y de acuerdo a ello, su acceso a los roles productivos y a la economía material, ¿no? A los aspectos materiales. Entonces, eso también fue visto en los años 80. También se ha investigado sobre las prácticas tradicionales que han regulado el control de los cuerpos y la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Shipibo-Conibo, la costumbre de la extirpación del clítoris, ¿no? Y es una costumbre, claro, que ha ido desapareciendo, pero que efectivamente marcaba mucho la relación entre hombres y mujeres en la cultura Shipibo-Conibo, ¿no? Que además aparece como marcadamente matrilineal, pero estas costumbres implicaban también ciertos rituales, ¿no? Y cierto control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, y en general, ¿no? Las comunidades indígenas, ¿no?, mantienen muchas de sus tradiciones, incluso prohibiciones en torno a la mujer que menstrua, ¿no?, la primera menstruación, y otras prácticas relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Entonces, de aquí es que se ha manifestado, ¿no?, que las tendencias de las investigaciones van como las mujeres objeto de los intercambios, ¿no?, objetos pasivos, ¿no?, o como productoras, ¿no?, y partícipes activas en los intercambios, ¿no? También está todo lo referente a la época histórica, ¿no es cierto?, de los ciclos productivos en la Amazonía, como la época del caucho, ¿no? Donde hombres y mujeres sufrieron trabajo forzado, forzoso, maltratos y etnocidio, ¿no? Es realmente conocido, ¿no? Todos los atropellos, las tropelías que se cometieron, ¿no? Por ejemplo, la Casarana, ¿no? Las denuncias, ¿no? Bueno, y en los años 90, ¿no?, el famoso informe de Roger Kasevich, ¿no?, que fue quien documentó todas estas evidencias que recogió, ¿no?, de estos maltratos. En los años 90 se habló de los frentes y las fronteras en la Amazonía, ¿no?, llegando a una caracterización de frentes extractivos, la producción de caucho, de madera, frentes productivos, más caracterizado, aplicado a los grupos indígenas, de café, de té, de coca, de caña de azúcar, de frutales, ¿no? Frentes y fronteras productivas, espacios mercantiles y la configuración de espacios regionales, ¿no? Las mujeres también en las culturas amazónicas se encargan de los productos, de las chacras, la recolección de frutos, la pesca, la caza de animales menores y la preparación de las comidas, ¿no? Esto lo resalta
Luis Elvira Belaunde en su trabajo del recuerdo de Luna, ¿no? Sin embargo, estos trabajos no se centran en la economía de las mujeres indígenas. No, digamos, hay un déficit, faltan trabajos sobre estos aspectos centrales, ¿no? Se enfocan en otros aspectos que tienen que ver con el cuerpo, con los fluidos, con la cosmovisión, con los aspectos simbólicos, ¿no? Con el respeto a las plantas sagradas, el ayahuasca, el tabaco, pero no precisamente en las economías indígenas. Entonces, lo que vemos también es que los significados de la naturaleza tienen que ver también con las actividades productivas. Eh, por ejemplo, en la cultura wajún, ¿no? Nuncuin es la divinidad social o femenino, ¿no? Que enseña la cosmovisión. Luego también vemos que en el contexto actual, ¿no? Hay una disputa del acceso a la tierra y a los recursos, ¿no? Con otras economías extractivas, otras territorialidades que muchas veces se superponen eh, de manera ilegal también a sus territorios, ¿no? Y a sus economías y a sus medios de vida, ¿no? Y esto implica otra lógica, ¿no? Extractivista que ya se trata de actividades a gran escala para un mercado global y transnacional, ¿no? Ahí tenemos en los espacios amazónicos tenemos la minería ilegal, por ejemplo, los cultivos agroindustriales que están fomentando la deforestación, ¿no? La palma, la soya, la llegada de grandes proyectos, ¿no? Sin la adecuada evaluación, planificación, ¿no? Como hidroeléctricas, eh, la extracción del petróleo también, cuando además tiene consecuencias, no es eh, adecuadamente supervisada. También están expuestas las mujeres indígenas a la trata sexual en los territorios donde se realiza actividades ilegales, ¿no? Como la minería y otras actividades económicas, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Es el caso de las mujeres en los grupos ayánicas en el Brain, ¿no? Que ellas han propuesto no abastecer, ¿no? La producción eh, para el narcotráfico, sino cerrarse en una economía de autosubsistencia, ¿no? Producen para ellos mismos, ¿no? Y luego también hay que mencionar otras economías donde las mujeres indígenas se desenvuelven en contextos urbanos, ¿no? Sin embargo, no abandonan su herencia indígena, ¿no? Originaria, tradicional, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Sin embargo, esto genera economías importantes que no han sido lo suficientemente estudiadas, analizadas, pero que vale la pena mencionarlas y visibilizarlas, ¿no? Como son los mercados, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el trabajo de Florencia Bab, que es un poco sobre la Sierra Central, ¿no? Pero esto todavía falta ver, ¿no? Las dimensiones de los procesos de inserción económica y circuitos económicos de las mujeres en los mercados, ¿no? También se genera todo un comercio a partir de la producción de vestimentas, de trajes, de moda, ¿no? Étnica o con características de identidad étnica, ¿no? Originaria, como es en el caso de la venta y el alquiler de trajes para las fiestas, ¿no? Las fiestas regionales, las fiestas patronales, en el caso de Junín, por ejemplo, o en el caso de Puno, ¿no? Esto genera un circuito económico donde las mujeres tienen un rol activo y que no ha sido estudiado, no ha sido adecuadamente analizado, ¿no? Muchas veces no está visibilizado, ¿no?
voy avanzando. También tenemos lo que refiere, y de verdad, el tema de la moda étnica es muy importante. Ahora tenemos diseñadoras muy creativas con diseños muy originales. Bueno, de hecho yo tengo una casaca diseñada por Lourdes Chambi, que ella es de origen puneño y ella sigue un poco la tradición, recogiendo y trabajando con mujeres artesanas de Puno. Eh, Igual ocurre en el caso de Cantagallo, que ha significado una revolución, ¿no? En términos culturales y en términos económicos. Ellos están generando su propia economía y además se están insertando en una producción artística global, ¿no? Muy, muy grande y muy importante, ¿no? Visibilizando siempre su origen étnico y su identidad, ¿no? También tenemos toda la situación que se genera a partir de las mujeres indígenas, las economías y los territorios rurales, ¿no? Allí vemos cómo muchas veces el trabajo de las mujeres se invisibiliza, eh, pero tiene que ver también con sus roles dentro de la familia. Su inversión de tiempo es bastante alta, ¿no? Es bastante alta y su trabajo también aporta a la economía local, ¿no? De hecho, las mujeres son responsables en América Latina del 90% de la producción de alimentos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la biodiversidad, ¿no? Las condiciones de seguridad alimentaria, ¿no? Las mujeres tienen un papel clave, ¿no? Importantísimo. Y no necesariamente se vinculan al gran mercado de mercancías o a los grandes mercados globales, ¿no? Está invisibilizada por la división sexual del trabajo muchas veces y establecen estas conexiones, ¿no? Muy cercanas con lo que denominamos los recursos naturales, ¿no? La naturaleza, que son también sus medios de vida y de producción, ¿no? Los árboles, los animales, las semillas, ¿no? Muchas veces vemos que la cerámica, la artesanía, se hace en base a estos recursos, ¿no? Las plantas, los cultivos, ¿no? Lo vemos en la agricultura, en la cerámica, en la artesanía. Luego también se vinculan por lo mismo, ¿no? A la defensa de sus territorios, el medio ambiente, ¿no? Como medios de vida, ¿no? Y acompañan muchas veces estas demandas de autonomía en sus territorios. Y este es un tema que hay que comprender, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no se entiende, digamos, ¿no? Por qué muchos pueblos indígenas, como los Aujú, los Guanpis, están pidiendo, ¿no? Reclamando un derecho a la autonomía. Y porque ellos plantean justamente, ¿no? El poder transmitir sus conocimientos en cuanto a alimentación, en cuanto a agricultura, en cuanto a producción, manteniendo su identidad, ¿no? O sea, sus condiciones de producción que no necesariamente tienen que ver con otras lógicas de economías, ¿no? Que pueden ser extractivas u otras lógicas de economías globales, ¿no? Sino que quieren mantener su propio forma, ¿no es cierto?, de economía, ¿no? Y conservando, ¿no?, sus medios de subsistencia. También tenemos que hay aspectos que van con la situación de la mujer en cuanto a los derechos de la tierra y al agua, ¿no? Al agua, el acceso al agua, lo cual se ve que es extremadamente desigual entre hombres y mujeres. Y esto requiere de varias interpretaciones. De hecho, especialistas en temas de recursos hídricos como Bowl y Saurtewin han visto y han evaluado, ¿no? Analizado cómo es esta construcción de género, ¿no?
y mucho de este diagnóstico, análisis, tiene que ver con cómo se interpreta el papel de las mujeres, ¿no?, en relación a estos derechos de acceso a la tierra y al agua, ¿no?, que muchas veces dentro de las culturas comunitarias, dentro de las culturas, por ejemplo, andinas, que son colectivas comunitarias, se mantienen en una transmisión, ¿no es cierto?, de estos derechos de títulos formales, por ejemplo, entre los varones, ¿no?, por línea masculina. Y al igual que el agua, ¿no?, la tierra, son elementos que generan también relaciones de poder, ¿no? Muchas veces se asume que las mujeres no necesitan derechos individuales porque están dentro de los derechos colectivos, de sus familias, de sus comunidades. Sin embargo, esto genera desigualdad. Y además incluso genera desigualdad en el aspecto a las posibles transformaciones, ¿no? El acceso a infraestructuras de riego, en fin, todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Así vemos que muchas mujeres indígenas se convierten en lideresas de estas demandas, ¿no es cierto?, llevando a los espacios públicos, a las esferas globales, estas demandas, ¿no?, por el acceso a los medios de vida, el acceso equitativo a los medios de vida, ¿no?, y la posibilidad de economías propias, locales, ¿no? Aquí solo tengo 3 casos, ¿no? El ejemplo de que además que fueron merecedores de premiación, ¿no?, del premio Goldman, ¿no?, con estas menciones en el 2014, ¿no? A Ruth Buendía, ¿no?, que un poco lideró como lideresa yánica la alerta, ¿no es cierto?, frente a la construcción de hidroeléctricas que implicaban el desplazamiento, ¿no?, de miles de ayánicas, ¿no? O el caso de Virginia Pinares, defensora ambiental, ¿no?, que en la zona del proyecto Las Bambas, ¿no?, ella defiende el derecho al acceso a los recursos, al agua y a los recursos naturales, ¿no? O el caso de Teresita Antazú, ¿no?, lideresa yanesha, que también es defensora de los territorios frente, por ejemplo, a fenómenos, ¿no?, y a problemas como el derrame petrolero, ¿no?, o la contaminación con mercurio por la minería ilegal, ¿no? Y ya para ir concluyendo, no quisiera pasarme del tiempo, algunas conclusiones, ¿no?, digamos, de lo que se puede señalar, ¿no es cierto?, acerca de la importancia, ¿no?, de las economías de las mujeres indígenas, de la visibilización, ¿no? He mencionado esto de la falta de visibilización, el reconocimiento, ese estudio, esa investigación que yo hice en Laramate con Chirapa, ¿no?, que tiene que ver justamente con esta contribución no remunerada, ¿no? Bueno, algunas de las conclusiones, que las economías alternativas de las mujeres indígenas en sus territorios se convierten en desafíos de comprensión social y cultural de la economía, ¿no es cierto? La economía como así en términos formales, como la entendemos, o sea, ¿qué tanto incluyen, ¿no?, las visiones indígenas, del territorio, de los recursos naturales, lo que nosotros llamamos recursos naturales, lo que ellos denominan, ellos, ellas, muchas veces naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto comprenden otras lógicas comunitarias? Son realmente un desafío, ¿no? Muchas veces la economía formal, con sus fórmulas, sus cálculos, no visibiliza las diferencias étnicas, no visibiliza los aportes, las formas alternativas, la transmisión de conocimientos, en fin, todo ese valor acumulado
que tiene el conocimiento indígena, ¿no? Después, también que justamente estas economías movilizan a las mujeres de los pueblos indígenas frente a esas amenazas o asedios a sus condiciones materiales y medios de vida, ¿no? Porque muchas veces ahora, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿no? Han habido asesinatos de líderes, ¿no? Hemos visto esos desplazamientos, a veces forzosos, invasiones, ¿no? Constantemente los pueblos indígenas sufren el acoso y el acecho, ¿no? De invasores, ¿no? Eh, Personas que amenazan sus condiciones de existencia y sus vidas, ¿no? Y que muchas veces protagonizan estos asesinatos, ¿no? La falta de visibilización entonces y reconocimiento de la contribución no remunerada de la mujer indígena a la economía, ¿no? Porque el uso del tiempo de las mujeres es bastante alto en las actividades productivas que se combinan con actividades de cuidado, ¿no? Y ahí la economía del cuidado, digamos, es la que ha aportado muchísimo, o sea, estas teóricas, ¿no? Que también han tenido influencia feminista, ¿no? Que han abordado esto de la economía del cuidado, pero que, sin embargo, ha estado en proceso, ¿no es cierto? Porque se han formado algunos grupos de trabajo, por ejemplo en México, ¿no? De incorporar las variables étnicas, ¿no? De identidad indígena, ¿no? Para poder hacer mediciones y estimaciones sobre el uso del tiempo de las mujeres, ¿no? Que es altamente productivo, de cuidado y que se combina con elaboración de productos, especialmente para un comercio minorista, ¿no? También la búsqueda de derechos de las mujeres indígenas, ¿no? A mantener su identidad étnica, ¿no? La transmisión de sus conocimientos eh, y poder que sean parte, ¿no? De la gestión de sus recursos naturales y sus condiciones materiales de vida, ¿no? Y estas demandas de autonomía y gestión integral del territorio, ¿no? Esa capacidad de poder tomar decisiones, porque muchas veces, y con esto ya quiero terminar, las políticas, ¿no es cierto?, de Estado, las políticas públicas se diseñan desde las ciudades. En el caso del Perú, desde Lima, desde el centro, ¿no? A veces de espaldas, ¿no? A la realidad de lo que ocurre en los territorios. Entonces, lo que vemos es una realidad muy, muy variada, ¿no? De acuerdo a estas características también de los territorios, nosotros tenemos los pisos ecológicos, una variedad de pisos ecológicos y una gran biodiversidad, ¿no? Todo ello debe ser tomado en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Políticas, medidas, proyectos, en fin, ¿no? Y también evaluar, ¿no? Los casos en los que los territorios pueden ser manejados de manera integral por los pueblos indígenas, ¿no? En las mejores condiciones. Bueno, y esta temática, decir que esta temática genera una serie de interrogantes, ¿no? Para continuar investigando, ¿verdad? O sea, se abre una gama de posibilidades, ¿no? De estas temáticas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, le voy a leer algunas de las preguntas que el público que nos está acompañando por Zoom y Facebook tienen para usted. La primera dice que Rostorovsky y Ruth Shady ya han demostrado el protagonismo de las mujeres en el periodo prehispánico. Sin embargo, esa persona quisiera saber si es que hay alguna evidencia bibliográfica en la que se pueda afirmar el control o dominio total de las mujeres en alguna sociedad. De acuerdo, entonces, respondo. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Rostorovsky, las evidencias arqueológicas, las investigaciones arqueológicas. Hace poco escuchaba una investigación presentada por un investigador francés que decía que había hecho un reconocimiento, ¿no? En su investigación a la arqueología hecha por mujeres, ¿no? En espacios amazónicos, porque generalmente no se visibilizaba y no se reconocía.
Y sí, efectivamente, ¿no? Bueno, y además él decía que paradójicamente eran las mujeres las que habían aportado más con sus investigaciones arqueológicas a la comprensión de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? En Brasil, ¿no? Muy interesante. Y sí, digamos, es lo mismo que debemos decir para las investigaciones arqueológicas, ¿no? Las de e históricas, ¿no? Las de Rostorovsky, las de Ruchadi, y otros grandes descubrimientos, ¿no? Como la señora de Cao, las señoras de Guarmey, ¿no? Que son muy importantes. Ahora, evidencias de control, dominio absoluto, total. Bueno, lo que pasa es que esto es muy matizado, ¿no? Y cuando se discute sobre la importancia de el acceso al poder simbólico y material de las mujeres a través de la historia, ¿no es cierto? Se discuten muchos elementos, ¿no? Y muchas veces más bien lo que se dice es lo contrario, que no hay evidencias, ¿no? De sociedades matrilineales donde hayan tenido las mujeres acceso al poder, al control, ¿no? De recursos materiales y simbólicos, lo cual las evidencias arqueológicas desmienten, ¿no? El poder absoluto y total, yo diría que no es tan simple el análisis, ¿no? Lo que nos muestran los datos de la historia es el poder y la desigualdad, la invisibilización, ¿no es cierto? En ciertos aspectos, ¿no? Que han ido tejiéndose y destejiéndose a través de la historia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el papel de las mujeres indígenas en la colonia, ¿no? El reconocimiento de su estatus, la condición de bastardía de los hijos de españoles con indígenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es un momento de subordinación étnica total, ¿no? Casi eran muy pocas las caciques que lograban, ¿no? Mantener su prestigio, porque la condición étnica se degrada, ¿no? Y esto, digamos, es una herencia colonial, ¿no? Que lo hemos arrastrado a través de las instituciones, ¿no? Eh, sí, mencionaría un poco que Rita Segato menciona, ¿no? A partir de esto de la mirada colonial, ¿no? Que más bien las sociedades eh, y andinas, ¿no? Han tenido un patriarcado de baja intensidad, o sea, una dominación masculina, ¿no es cierto?, de baja intensidad frente a lo que ha significado los procesos de colonización. Lo cierto es que a través de la historia, y eso también lo muestra Irene Silverblad, ¿no es cierto?, y otros antropólogos que han abordado temáticas históricas y arqueológicas, ¿no?, nos muestran que en determinadas condiciones las mujeres han sido efectivamente objeto de intercambio, de subordinación, ¿no es cierto?, entre grupos, o sea, ¿qué hacían los incas para agradar, ¿no es cierto?, o a sus opositores o a sus aliados? Le regalaban mujeres, intercambiaban mujeres, ¿no? Entonces, esa condición de ahora le llamamos de subordinación, ¿no? Y que muestra un poco a través de la historia, ¿no? Digamos, esas evidencias, ¿no? No sé si nos estamos saliendo del tema, pero eso es lo que podría, quizá ¿no? Responder. Perfecto. Sí, no, a mí me parece que está vinculado totalmente, ¿no? La otra pregunta que tenemos sobre bibliografía o sobre evidencia en general es, esta persona desea saber qué evidencias existen respecto al papel de la mujer amazónica para la conservación de la biodiversidad. Y asimismo, ¿qué opinión tiene usted sobre el ecofeminismo? Perfecto. Sí, sobre eso sí tenemos evidencias del aporte de las mujeres amazónicas a la conservación, no solamente de las amazónicas, también de las andinas, ¿no es cierto? En la medida en que lo que pasa es que la realidad es más compleja de lo que podemos teorizarla o explicarla a partir de las teorías, ¿no? Ujú. Entonces,
que hayan trabajos de investigación, sí los hay, ¿no es cierto? De hecho, se ha resaltado en diferentes momentos la relación entre los grupos indígenas, amazónicos y la ecología, ¿no? Y bueno, el ecofeminismo me parece que es un enfoque teórico, una corriente teórica que permite visibilizar mucho de esta relación, ¿no? O sea, me parece importante, me parece un aporte notable en la medida en que plantea esa relación entre mujer y naturaleza, ¿no? Plantea esa relación desigual, ¿no? Miller, por ejemplo, dice que plantea por su vínculo tan directo, ¿no? Con las formas de la naturaleza, eh, es una mediadora entre la cultura y el hombre, ¿no? O sea, los aspectos materiales, o sea, es otra, entonces permite visibilizar, ¿sí? A mí me parece importante el ecofeminismo, ¿no? Puede también tener sus críticas respecto a la naturalización, por ejemplo, de este rol reproductivo, ¿no? De la mujer ligado a la naturaleza, ¿no? Sí, digamos, si se asume desde ese enfoque, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que sí permite visibilizar, ¿no? Estas relaciones de la mujer y la naturaleza, lo que llamamos nosotros recursos naturales en las ciencias sociales muchas veces, ¿no? Eh, que puede tener distintas miradas, ¿no? Y que son vínculos muy diversos además, ¿no? Entonces, y frente a el desequilibrio y sobre todo las amenazas, ¿no? Que sufre ahora el planeta, ¿no? Calentamiento global, crisis ecológica, ¿no? Que además se han agudizado con la pandemia, ¿no? Entonces todo ello obliga a replantear y creo que el ecofeminismo es una buena herramienta, ¿no es cierto?, de análisis, de acercamiento, ¿no? Sí. Excelente, gracias. Esta pregunta nos habló un poco ya sobre, un poco sobre las migraciones y la economía que viene con esa migración, pero esta pregunta, esta persona nos está preguntando si es posible señalar que actualmente ya existe una mujer andina urbana, es decir, pudo haber nacido en la ruralidad, pero que realiza actividad económica en lo urbano, pero sin embargo desarrolla su vida personal en el Ande. Es decir, ¿no? La economía es lo único que está realizando en lo urbano, mientras todo lo demás sigue siendo en un ámbito rural. Sí, para responder esa pregunta muy interesante, quiero citar el caso de la investigación que hicimos en Laramate, en Lucanas, en Ayacucho, porque muestra, realmente responde bastante bien a esa pregunta, ¿no? Porque se trata de un grupo de mujeres que en sus organizaciones indígenas, ¿no? Fueron reivindicando el derecho a la identidad indígena y que ellas mismas, ¿no? Participaron de una experiencia de recuperación de cultivos tradicionales. Entonces, ellas decían que en su condición de migrantes, ¿no es cierto?, después de esa experiencia, seguían denominándose y reconociéndose como indígenas, como originarias, como andinas, ¿no? Quechua hablantes, pero ya como migrantes, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque el hecho de ser migrantes no les ha quitado, digamos, ¿no? La reivindicación de ser indígenas, de ser originarias, de mantener su identidad, ¿no? Que la han vivido a través de diferentes procesos, ¿no? Pero uno de ellos ha sido la recuperación de cultivos tradicionales, originarios, ¿no? Y la producción de esos cultivos, ¿no? Entonces es muy interesante ese caso, ¿no? Nos permite ver justamente ello, ¿no? Y también los ejemplos que puse, porque, digamos, hay un mantenimiento de la identidad, ¿no? Y a partir de esa identidad, ¿no? Se elaboran una serie de símbolos o de productos que se insertan en circuitos económicos locales, ¿no? Entonces, sí, por eso lo traje un poco, ¿no? A la exposición, ¿no? Porque sí me parece importante, ¿no? Que no necesariamente por una condición de migrante, ¿no? O sea, se deja de ser indígena originario. Hay una autoidentificación, ¿no? Uh -huh.
Sí, claro, una autoidentificación y también comienza a ver en diferentes casos también un poco de sincretismo, ¿no? Un poco de mezcla de repente de diferentes actividades, ¿no? También de la economía, ¿no? La economía de repente se vuelve diferente en un contexto urbano de lo que podría ser en un contexto rural también, ¿no? Sí, Sí, pero ahora, bueno. no, bueno. Otra pregunta que tenemos para usted es que en muchas comunidades andinas las mujeres aún no tienen un ejercicio real de toma de decisiones. Casi siempre son los comuneros varones, ¿no? ¿Cómo se puede generar este cambio de concepciones? Ujú. Allí retomaría, ¿no es cierto?, la idea de Florence Bach, ¿no? Que expuse, que me parece muy pertinente, ¿no? De que mientras las economías locales, ¿no? De las comunidades indígenas, campesinas, sean más dependientes, ¿no? Dependientes de mercados globales o de actividades, ¿no? Que tienen que ver con mercados globales, ¿no? La condición de la mujer es más subordinada, ¿no? Entonces, es allí donde, y viceversa, ¿no? O sea, y lo contrario, cuando es menos dependiente, ¿no? Entonces, habría que poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Ver realmente si eso está pasando, ¿no? En la actualidad. Y, bueno, ¿cómo cambiar las condiciones? Pues es un proceso de transformación, ¿no? Que tiene que impulsarse como todo cambio, ¿no? Desde sus bases, ¿no? Y además, mmm, preguntándole a la gente, ¿no? ¿Cómo debe ser ese cambio, esa transformación? Es decir, el error que hemos cometido en las políticas, en las ciencias sociales, es, ¿no? Imponer un cambio desde fuera, ¿no? Imponer un cambio en las condiciones que nosotros creemos, ¿no? Por ser especialistas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, muchas veces ese cambio empieza por las propias mujeres, ¿no? Cuando salen o cuando entran en contacto con otras experiencias de transformación similar, ¿no? Por eso muchas veces es importante ese vínculo, ¿no? Esos circuitos que se crean, ¿no? De intercambio de conocimientos, de experiencia entre mujeres, porque efectivamente cuando las comunidades son más cerradas, puede haber más violencia, más formas de dominación, mayor desigualdad, ¿no? Uh-huh. Sí, perfecto. Justo me parece que es el momento para yo hacerte la pregunta que quería hacerte, que también está muy ligada a la siguiente pregunta del público, ¿no? Y yo quería saber su opinión acerca del rol que ha tenido la educación formal en estas situaciones donde vemos que las mujeres no tienen tanto poder en las comunidades cuando antes ese poder era de repente un poco más equitativo, ¿no? Tiene un rol negativo, un rol positivo la educación formal y en todo caso, ¿cuál es el potencial que puede tener la educación estatal para realmente hacer estos cambios, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué interesante, ¿no? Vemos que hay muchos aspectos y dimensiones sociales que tienen que ver con la economía, en realidad, ¿no? Uh -huh. Pero sí, volviendo un poco al tema, depende, ¿no? La educación formal, yo creo, nuevamente, cuando incorpora contenidos étnicos, ¿no es cierto? Cuando reincorpora, reconoce la pluriculturalidad, por ejemplo, ¿no? Las lenguas indígenas. Entonces, cuando incorpora, yo creo que sí tiene un papel positivo, ¿no es cierto? En procesos de transformación, ¿no? De hecho, en alguna oportunidad conversando con mujeres en Cajamarca, ¿no? Esta construcción de ciudadanía, ¿no? De las mujeres, una de ellas me comentaba, ¿no? Cómo los ronderos habían tenido un rol clave, ¿no es cierto?, en ese proceso de transformación de las mujeres por el control y la vigilancia territorial. ¿Qué ocurría?
que antes las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, no podían salir a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el camino las raptaban, y las raptaban, las forzaban ya a tener relaciones sexuales, a matrimonios forzados, hacer uniones forzadas, ¿no? Sin embargo, con la aparición de los ronderos, ese control territorial ¿no? que realizan los ronderos, ¿no? Ubicándose en zonas estratégicas, ven un poco el movimiento, y eso es lo que le había permitido a esta señora ir a la escuela, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio se dio a partir de su necesidad de estudiar, efectivamente, ¿no? Entonces, sí aporta en ese proceso de construcción ciudadana, ¿no? Y también toma de decisiones sobre los recursos, ¿no? Sobre sus recursos, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero en la medida en que incorpore, ¿no? La realidad eh, pluricultural, plurilingüística, ¿no? Del país, y de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. Claro, y eso va ligado también a lo que nos acaba de mencionar hace un rato sobre cómo es que los especialistas no pueden ir y simplemente dar las soluciones, ¿no? De repente lo que tiene que haber ahí del trabajo del Estado y del Ministerio de Educación es un trabajo de repente más en contacto con las realidades y un trabajo de repente también más colaborativo con estas diferentes realidades, ¿no? Sí, efectivamente, la idea del trabajo colaborativo es importante, porque muchas veces nosotros, los investigadores, las investigadoras, hay muchas cosas que no comprendemos, o sea, no comprendemos. Entonces sí es necesario hasta, ¿no? replantearnos en las ciencias sociales y en la antropología esa teorización que hacemos, ¿no? En nuestras categorías, ¿no? Y particularmente yo creo que a partir de lo que hemos hablado, ¿no? La economía, ¿no? ¿Cómo medimos la economía, ¿no? Porque muchas veces no tomamos en cuenta estas variables, ¿no? Que son otras formas de relación con los medios de vida, con los medios materiales, ¿no? Otras formas de producción, otras formas de circulación, ¿no? Entonces, yo creo que directamente podríamos hablar de un enfoque, ¿no es cierto?, distinto también de la economía y de los procesos económicos y de las relaciones económicas, ¿no? Sí. Bueno, y ligado a eso viene la siguiente pregunta, que dice así: se dice que tener la triple condición de mujer, indígena y pobre han ocasionado grandes dificultades para lograr una independencia económica en sus comunidades, ¿no? Se te hablaba de eso. ¿Qué tipo de programas sociales debería priorizar el Estado para generar un real empoderamiento económico autosostenible? Sí, bueno, y ahí están los programas sociales, ¿no? Em, que, bueno, y ahora el tema de la pobreza, ¿no? Ligado a la necesidad de los programas sociales, ¿no? Sí, o sea, en verdad sí es necesario, como siempre, hilar fino, ¿no? En qué es lo que determina los programas sociales, ¿no? Las transferencias condicionadas, ¿no? De dinero, ¿no? Estos montos, porque quizás hay que evaluar bien, ¿no? Qué otros impulsos, qué otras necesidades, ¿no? Se deben priorizar antes de los programas sociales, o adecuarlos a estas necesidades, ¿no? Porque muchas veces no son adecuados, ¿no? Por ahí mencionó, me parece, Norma Correa, y además que es una propuesta que siempre se hace, ¿no? Que el programa Caliwarma debe incluir, ¿no? La producción local de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo digamos, de priorización, ¿no? Distinta, ¿no? Entonces, también hay que repensar los programas sociales, ¿no? Y ver qué hay que priorizar, ¿no? Por ejemplo, en términos de lo que llamamos desarrollo, ¿no? En términos de lo que llamamos desarrollo local, ¿no? Desarrollo territorial, rural, ¿no? También, ¿no? Sí, claro. Y también otra vez regresando a esto de la colaboración, ¿no? O sea, nosotros podemos priorizar algo, pero tenemos que entender qué es lo que las comunidades en realidad quieren priorizar.
Ujú, ¿no? Y qué tipo o cómo se ve el desarrollo, ¿no? En sus ojos y ujú. en sus cabezas, ¿no? Sí, muy interesante. La siguiente pregunta que tengo para usted es, el acuerdo de Escazú, ¿de qué manera afecta a la mujer en el ejercicio de su autonomía? Sí, gracias por esa pregunta, porque efectivamente es algo que he tenido muy presente, ¿no? Es algo que ha debido estar más presente en los debates electorales, ¿no es cierto? Porque sería un avance importante. Es decir, si hemos hablado de las amenazas y los asedios a las condiciones de vida, ¿no es cierto?, en las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, estamos hablando de la necesidad de transparentar las condiciones materiales, las condiciones de vida. Entonces, toda esa información, ese acceso, ¿no? A una transparencia, ¿no? Y conocimiento público, y que también permita la seguridad de los pueblos indígenas en sus territorios, ¿no? En verdad, es un despropósito el haber rechazado la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Es un gran error, ¿no? Otros países lo han hecho y además porque ven la necesidad, ¿no? Frente a las amenazas constantes, los asesinatos, ¿no? Las violaciones de derechos. Entonces, en ese sentido, el Acuerdo de Escazú aportaría, ¿no? A mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, efectivamente, y las comunidades campesinas. Entonces, sí me parece un tema importante, ¿no? Y mejoraría también esa relación con el medio ambiente, ¿no? Definitivamente. Perfecto, muchas gracias. A propósito de los roles de la mujer, si bien el arte y el folclore son medios para educar, ¿qué opinión le merecen las prácticas donde los roles están ya marcados? Por ejemplo, hay fiestas del agua donde las mujeres no tienen acceso a las ceremonias. Los Yashichankui, techado de casa, donde es de mala suerte que la mujer teche, o danzas agrícolas en que la mujer se limita solo a ayudar con la comida o actividades menores, o en las danzas de la selva y antiplánicas, donde han hipersexualizado todo el estilo y los vestidos. Sí, bueno, estamos hablando de eh, esta concepción a veces cultural, ¿no es cierto?, de las tradiciones, que asigna roles, ¿no?, características fijas, ¿no? Con prohibiciones, ¿no es cierto? Bueno, sí, ¿no? Muchas de ellas se siguen dando, ¿no? Otras también se van transformando, y se van dando situaciones inéditas, ¿no? Yo creo que muchas de ellas son protagonizadas por las jóvenes, ¿no? Que van cambiando también las costumbres, ¿no? O sea, eh, yo creo que en general también el enfoque de género ayuda a entender esto, ¿no? Es decir, que los roles y las características y los comportamientos de las mujeres, ¿no? Son construcciones culturales, ¿no? Y que no necesariamente son eternas, son fijas para la eternidad, ¿no? Estas pueden ir cambiando y pueden ser aceptadas en su proceso de cambio y de transformación, ¿no? Muchas veces. A veces no, a veces también hay mucha resistencia, ¿no? Entonces también depende un poco de cómo se ejerce el liderazgo, ¿no? Cómo se ejerce, por eso es que hay una transformación también del liderazgo de las mujeres en sus espacios locales, ¿no? Que van también un poco cuestionando estas prácticas, ¿no? Y un poco cambiando estas prohibiciones, ¿no? Que hay muchísimas, en realidad muchísimas, muchísimas, ¿no? Y narrativas y mitos y rituales, ¿no? De lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo que hay un poco que comprender es que estas no son necesariamente fijas, grabadas en piedra, ¿no? Que también han ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Algo que tú mencionaste en esta idea del sincretismo, ¿no? Claro, lo podemos ver incluso en los propios trajes, ¿no? Muchos de estos incorporaron, por ejemplo, los espejos españoles, ¿no? Que trajeron los españoles y que les vendían a los indígenas, ¿no? Ellos no los querían, no sabían qué hacer con ellos muchas veces, entonces los incorporaron a los trajes, ¿no?
Entonces, vemos cómo esas tradiciones han ido cambiando. Entonces, pensar en esa posibilidad, muchas veces se plantea ese proceso, ¿no? A veces es un proceso de transformación que cuesta, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con estas prohibiciones que implican el acceso, ¿no? Eso es lo que se pone un poco en cuestión, la desigualdad, ¿no? Entonces, un poco hay que visibilizar que son construidas culturalmente, social y culturalmente, ¿no? Y que no, pues no deben ser fijas, ¿no? Un poco, que pueden transformarse, ¿no? Ujú. Perfecto, gracias. Y como ya para ir concluyendo, he dejado una pregunta bastante amplia hacia el final. ¿Qué temas específicos considera usted que se deberían investigar en cuanto al el rol de la mujer en la economía, el poder de la mujer en las economías, ¿no? Ya sea porque no hay buenas investigaciones o porque no existe todavía ninguna investigación al respecto. Sí, en verdad, sí, es un poco lo que he estado constatando, ¿no? Que hay investigaciones parciales, de aspectos parciales, ¿no? O transversales que cruzan, ¿no? Pero que faltan mayores investigaciones sobre el tema, ¿no? Y sobre todo de la economía indígena, ¿no? De la economía indígena, de la economía campesina, del rol de la mujer, del papel de la mujer, de cómo la mujer resignifica la economía, ¿no? Indígena. Yo creo que sí, ¿no? Que sobre esa base, sí, me he expresado en ese sentido, ¿no? O sea, que faltan investigaciones, que hay investigaciones parciales de aspectos específicos, pero falta aún mayor investigación, ¿no? Sobre las temáticas, sí. Ujú. Perfecto. Ya vamos a ir cerrando, hemos justo acabado muy puntuales, pero quería igual darle la oportunidad de dejarnos con algún dato o algo que nos quiera compartir como para finalizar y cerrar su presentación. Bueno, muchas gracias. Realmente una oportunidad muy valiosa que he disfrutado mucho, además de este intercambio, ¿no? Tan importante, tan necesario para continuar en estas épocas, ¿no? Todo lo que he hablado se puede poner en cifras, en verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, la contribución no monetaria, ¿no? De las mujeres a la economía es importantísimo. Nosotros hicimos cuentas y develamos, ¿no? Las cifras de inversión de tiempo y de inversión de horas, ¿no? Día, semanas, meses, es bastante alta, ¿no? Lo que demostramos es que el aporte de las mujeres, en el caso del Aramate, a la economía local, ¿no? Era sustantivo, que podíamos calcularlo dentro de la economía municipal, ¿no? Ujú. Y eso creo que es importante, o sea, el revalorar y visibilizar, ¿no? El aporte de las mujeres indígenas, ¿no? Y de las mujeres en general, a partir de sus muchas veces economías domésticas, ¿no? A la economía global, ¿no? Sea local, sea nacional, ¿no? O global. Yo creo que ese, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasaba cuando hablábamos sobre este tema, ¿no? Es que nos decían, sí, bueno, las señoras, ¿no? Hacen cosas, ¿no? En sus casas, ¿no? Pero nosotros salimos a trabajar, decían muchas veces los varones, ¿no? Entonces, no solo es hacer cosas, ¿no? Es aportar, es contribuir, y es muy importante. Ujú. Ujú. Sí, muchísimas gracias por la ponencia que nos ha brindado hoy día y también por el trabajo que realizan, ¿no? Porque creo que es muy importante también traer a la luz todas estas cosas que están pasando y los diferentes contextos en los cuales nos encontramos las mujeres en el Perú, ¿no? Y presentarlo también de una manera crítica, ¿no? Y incentivando también esto que a mí se me ha quedado muy grabado en su ponencia de lo importante que es trabajar en colaboración con las comunidades, ¿no? Entonces,
Espero que los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando y que tienen planeado ser antropólogos, antropólogas en el futuro, que se lleven también este mensaje a sus futuras trabajos de campo, ¿no? Lo importante que es no solo escuchar como antropólogos, sino realmente escuchar un nivel más, ¿no? Y tratar de entender esa visión. Pero nada, muchísimas gracias nuevamente de parte de toda la Biblioteca Nacional del Perú, de parte mía también, y espero podemos volver a encontrarnos con usted próximamente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando en estas sesiones de ciencias sociales. Pero antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Y al público asistente le agradecemos nuevamente su participación el día de hoy y los esperamos la próxima sesión, que es el viernes 4 de junio, fecha donde el doctor Willy Ludeña presentará la conferencia Espacio Público y Desigualdad Urbana. Asimismo, les comunicamos que desde el jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital y que ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Y finalmente les invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, el uso de la doble mascarilla, el lavado de las manos con abundante jabón y mantener la distancia física. Gracias por su participación y tengan todos una linda noche. Hasta luego. Muchas gracias.